Buenos días, niños. Vamos a iniciar el curso de geometría, desarrollar el tema. El tema a desarrollar el día de hoy es ángulos 1. ¿Qué es un ángulo, no? ¿Y cómo está formado? ¿Está formado por qué? Es una figura geométrica, está formada por dos rayos. Entonces hay que tiene un punto de partida y una orientación que tienen el mismo origen. Es decir, parten de un mismo punto. Ese punto es llamado origen, ¿sí? Del cual esta figura geométrica tiene sus elementos, o como llamaba, ese punto de origen llamado vértice. Ese punto de origen llamado vértice. Y OA y OB, ¿qué es? OA y OB es llamado lados. ¿Sí? Del cual también tiene su notación matemática. ¿De qué manera se determina un ángulo? El ángulo B, ¿cómo se determina? Tiene su símbolo. Entonces, de esta manera, ángulo AOB. ¿Y cómo se determina la medida? Se determina de esta manera la medida de un ángulo. La medida de un ángulo se determina de esta manera. Medida, vamos, para no perder la relación, con el mismo color, medida del ángulo AOB. Pero ese ángulo AOB tiene su nombre, es una letra griega. Teta es igual a teta. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a presentar sus diferentes formas de un ángulo, cómo se clasifica. Y lo vamos a presentar de esta manera, mira. Dice bisectriz. ¿Qué tenemos por bisectriz? Es la formación de un ángulo del cual va a ser bisecada por un rayo. Este rayo al bisecar, ¿qué hace? Si te dice que ese rayo es una bisectriz, estos dos ángulos tienen igual medida. Si OP es bisectriz del ángulo AOB, estos dos ángulos tienen igual medida. Entonces, si OP es bisectriz del ángulo AOB, vamos a poner acá, del ángulo, ¿de qué? Del ángulo AOB. Si OP es bisectriz, entonces, ¿cómo son estas dos medidas? Son iguales. Entonces, la medida del ángulo AOP es igual. ¿Es igual a quién? A la medida del ángulo POB. Es igual. Entonces, de esa manera podemos determinar qué es una bisectriz de un ángulo, ¿sí? Hay que tener en cuenta, si es una bisectriz, esas dos medidas son iguales. De esta manera tú lo vas a igualar, ¿sí? Ahora vamos a ver su clasificación, según su medida y según sus lados. Según su medida tenemos ángulos agudos, ángulos rectos y ángulos obtusos. Entonces, de esta manera, si te dice que este ángulo de acá, teta, y tiene acá un punto, vamos a poner el ángulo A, acá tenemos un vértice O. Si te dice que alfa, este ángulo alfa, es agudo, entonces, ¿qué vamos a concluir? Mira, ¿qué podemos concluir? Que alfa es mayor que ¿quién? Que 0 grados y menor que 90 grados. Entonces, de acá, ¿qué decimos? Que es un ángulo, vamos a poner acá abajo, un ángulo agudo. Entonces, alfa es un ángulo agudo. Entonces, si acá ponemos representado por el ángulo de 90 grados, un cuadradito, siempre lo vas a ver. Vamos a poner acá A, vamos a poner O y acá le vamos a poner B. Entonces, si ese cuadradito, y te das cuenta, si te dice que ese cuadradito es un ángulo recto, ¿qué podemos determinar? Acá vamos a hacer despacito, que alfa es igual a 90 grados. Entonces, este de acá, si es igual a 90 grados, alfa es un ángulo recto, ¿sí? Ángulo recto.
Entonces falta el último ángulo. Vamos acá. Este es el ángulo que pasa de 90 grados. Pasa de 90 grados. Se pone A, O, B. Y como si este ángulo es mayor a 90 grados, entonces ¿qué decimos? Que es un ángulo obtuso. Pero para que sea un ángulo obtuso, alfa debe encontrarse menor que 180 grados y mayor que 90 grados. Hay que tener bien claro. Entonces de acá es un ángulo obtuso. ¿Sí? Es un ángulo obtuso. ¿Sí? Es un ángulo obtuso. ¿Sí? Entonces, ahí nos falta determinar un ángulo que es a continuación según sus lados. Tenemos acá ángulos adyacentes y ángulos consecutivos. ¿Sí? Ángulos adyacentes y ángulos consecutivos. Entonces, acá tenemos ángulos adyacentes A. Pero ese de acá, ¿quién es? Según sus lados. Es parte 2, según sus lados. Vamos a ponerle acá, faltaba el 2. Según sus lados tenemos ángulos adyacentes y ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes y ángulos consecutivos. Entonces pones acá ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Pones acá A, B, C y O. No se olviden siempre de poner el vértice. Un vértice en común, para que nazcan los ángulos. Entonces acá es ángulo, que acá es ángulo. Vamos a poner acá, vamos a poner bonito ahí, vamos a poner acá bonito. ¿Sí? Vamos a poner bonito. Airecito muchachos, airecito, ángulo consecutivo. Ángulos consecutivos. ¿Te das cuenta? De esa manera son los ángulos adyacentes, ángulos consecutivos. Y acá falta un ángulo. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo es un ángulo opuesto por el vértice? Que tienen un vértice en común, pues. Si tienen un vértice en común, estos dos ángulos, ¿qué dice? Son iguales. Entonces, alfa es igual a B. Entonces, si acá es 20, esto también vale 20. Si acá es 30, esto también vale 30. Entonces, esos son ángulos opuestos por uno. Es decir, el reflejo, ¿no? Este es el reflejo del otro. ¿Sí? Cuando pones un espejo, te da el reflejo, ¿no? Tienen las mismas características. Entonces, acá, cuando hablamos de medida, tienen igual medida. Entonces, cuando te dice que esos ángulos son opuestos por el vértice, esos ángulos tienen igual medida. Entonces, son iguales. Nunca te olvides, son iguales. ¿Sí? Entonces es importante que te recuerdes, siempre eso, los ángulos opuestos por un vértice, ¿sí? Entonces ya sabemos que es un ángulo, la formación está formada por dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice, origen, y sus lados son A o B, o A y OB, ¿sí? Del cual de esta manera lo vamos a determinar los ángulos por su notación. Y tenemos bisectriz, la bisectriz, opuestos por un vértice, clasificación según su medida y según sus lados. Según su medida tenemos agudo, recto y obtuso. Según sus lados tenemos adyacentes y consecutivos y opuestos por un vértice. ¿Sí? Hay que tener bien claro. Si te dicen que es bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Ahora sí muchachos, jóvenes, vamos a desarrollar los ejercicios. Algunos ejemplos para que ustedes puedan hacer su hoja de práctica. Muchas gracias.